optimización para el método de la falsa posición. Lo primero que se hace pues es importar todo lo que necesitaremos, el de la librería de MATLAB, Pyplot pues para las gráficas, NumPy para procesamiento de números y de la librería matemática todo, pues, aunque solamente utilizaremos en la función para el valor absoluto. Esta es la impresión de la gráfica, la definición de la función, ¿no?, que vamos a utilizar: x al cuadrado más 4x más 2, esto es para las gráficas. Se define la función falsa posición, que recibe como parámetros el límite izquierdo, el límite derecho y la tolerancia. En nuestro caso utilizaremos 0.2. Pues en juego de asignación de roles, 3 auxiliares que tomarán como valor este caso 0, ya veremos para qué. Esto es el límite izquierdo ingresado y este es el límite derecho. Estos comandos validarán: el primero es que en ninguno de los valores ingresados se encuentra la raíz. El segundo validará pues si no es así, pues si el límite izquierdo, si al evaluar la función el límite izquierdo tenemos que este 0, pues este será el valor de la raíz, si no pues para el límite derecho, y si no evaluaremos que dentro de estos límites se encuentra una raíz, pues si no, en el caso de estos tres se asignará, podemos ver que al validador se le asignará, se le sumará una unidad y ya no será 0. ¿Y esto para qué? Pues si no se hace esto, se va a ejecutar este bloque de código aunque pase esto. Entonces utilizamos como condicional que se va a ejecutar este bloque de código si el validador es igual a 0, es decir, si no pasa ninguna de estas tres cosas. Puede pasar esta, pero que no pase ninguna de estas tres cosas. Además de ello, que el valor del error sea menor al de la tolerancia, ¿no? Aquí pues imprimimos que todavía no tenemos el valor aproximado de la raíz. Juego de asignación de roles. Esta aquí es exactamente lo que vimos en clase. Esta es la traducción a Python. Auxiliar número 3 le damos el valor del auxiliar nuevo número 2 de la raíz, ¿cierto? Es de aproximado de la raíz para cada cálculo. Hasta al finalizar el ciclo, pues tomará el valor real aproximado de la raíz. Y aquí pues un juego de asignación de roles, nuevamente lo que vimos en clase. Si todavía se le evalúa la función, el nuevo valor de x a la derecha, pues se le asignará al límite derecho el valor de auxiliar 2 del nuevo valor de x. Si no, pues al evaluar la función el nuevo valor de x por la función en límite derecho, pues se encuentra que hay una raíz, pues se asignará al límite izquierdo, y pues se irá incrementando un valor al iterador, pues que nos funciona acá para imprimir el valor de la iteración. Una vez se acabe esto, es decir, una vez el error sea menor al ingresado, pues se va a imprimir esto. Esto se va a imprimir sí o sí porque no se ha alterado el valor del validador. Se imprime pues qué iteración se encontró un valor aproximado de la raíz y el valor de la función al evaluarla en este límite, ¿no? Y esto pues se imprime un encabezado. Todo esto son f-strings, textos centrados. Se pide el valor del límite izquierdo, el valor del límite derecho y el valor de la tolerancia. Y ya pues se aplica la función, se imprime un texto final. Todo esto nuevamente como f-string centrado. Vamos a correr el código. Ok, vamos a acercar un poco, hacer un poco de zoom por aquí. Tenemos que la raíz se encuentra más o menos aquí. Si tenemos un valor de 0, aproximado por aquí, la raíz se va a encontrar más o menos en menos 3 punto algo, menos 3 punto. Podemos ampliar un poco, no es necesario, pero podemos encontrar que más o menos se encuentra entre menos 3.4. Aquí tenemos un valor aproximado de y igual a 0. Entonces vamos a ingresar como límite izquierdo menos 5 y como límite derecho menos 3. Entonces para el límite izquierdo menos 5, para el límite derecho pues menos 3 y un error aproximado de 0.2. Y aquí tenemos que el valor de la raíz con un error menor al 0.2%, acá lo tenemos. Acá tenemos el valor del error es de menos 3.4131 y el valor que toma la función en este valor para x pues es de aproximadamente 0, menos 0.002. Entonces, como es un error válido, se considera esto válido para el ejercicio y pues se puede decir que la función converge. Es lo bueno del método de falsa posición, que pues teniendo un valor aproximado del intervalo, pues podemos considerar los valores aproximados pues para tener un valor de la raíz, ¿no?
Bueno, el método de Newton-Raphson, nuevamente al igual que en un pasado, ingresamos, importamos todas las librerías que vamos a utilizar, la matemática, la Pplot pues para la impresión de la gráfica y NumPy y todo eso. Seguido de ello pues definimos nuestra función f de x, en este caso sería menos 2x al cuadrado más 8x más 5, pues para el método de Newton-Raphson vamos a necesitar su derivada. La derivada de esta función sería menos 4x menos 8, ¿cierto? Más 8, qué pena. Más 8. Ya teniendo esto, el valor de la derivada, pues imprimimos una gráfica aquí para que el usuario más o menos considere un intervalo lógico. Esto no es necesario, pero lo hacemos pues para que el usuario sepa más o menos en qué valores debe considerar. El cálculo no es necesario, pero es para que la función converja. En caso de que no converja, pues la función ya está definida, ya el código está definido, pues en caso de que no converja, pues haga ciertas instrucciones, pero esto lo hacemos sobre todo pues para que el usuario considere intervalos donde la función converja. Un título encabezado, nuevamente fstring, se imprimen esto para el encabezado. Se le pide al usuario el valor inicial de los ciclos, es la tolerancia y cuántas iteraciones máximas se desea hacer, pues por en caso de que la función, el método no converja, pues se tenga un límite considerable, no que nos vayamos a encontrar un ciclo infinito, pues esto podría inclusive sobrecargar la memoria RAM del computador. Entonces se hacen estas consideraciones. Y0 igual al valor de la función en el valor inicial de x ingresado, y y01 va a ser el valor de la derivada en este mismo valor. Pues aquí se declara un error superior al de la tolerancia, ¿no? En la primera impresión el error será erróneo, será 1 más el valor de la tolerancia. Ya posteriormente pues sí se calculará un error aproximado y este contador pues para las iteraciones. Entonces aquí tenemos que mientras el valor de la función en x sub 0 sea mayor, sea distinto de 0, y el error sea mayor a la tolerancia, y el contador sea menor o igual a las iteraciones máximas aceptadas, pues lo primero que hacemos es validar si la derivada es igual a 0. Pues si es igual a 0, se rompe el ciclo pues, para que no caigamos en una indeterminación. Posterior a ello, pues se imprime una introducción, en qué iteración el valor de la función fue tal, con x valiendo tal, teniendo un error tal. Esto siempre que no hayamos superado las iteraciones, que el error sea mayor a la tolerancia y que el valor de la función en el x sea distinto de 0. Cuando sea igual a 0, pues tendremos la raíz, aunque esto no debería suceder, no deberíamos tener un valor exacto de 0. Ese es el propósito del método. Pues tenemos el valor de x nuevo, que va a ser el valor anterior de x menos el valor de la función sobre el valor de la derivada. Esto lo he dado en clase. Se reasignan estos valores, se calcula un nuevo error y al valor de x0 se le da el valor de x nuevo, pues para la próxima iteración se aumenta en 1 el valor del contador para las iteraciones, para la impresión acá de las iteraciones. Por último, al salir de este ciclo, cuando el error sea menor al de la tolerancia o se hayan llegado al límite de las iteraciones, esto casi que no va a pasar, pues te dice el evaluar x igual a x sub 0. Esto de aquí pues es para que solo se consideren 7 decimales. Al evaluar el valor de x sub 0 en la función, entonces va que su valor es, y se imprime el valor de la función para este valor de x sub 0. Y pues aquí hicimos unas consideraciones, ya esto es propio de nosotros los programadores. Si el valor al evaluar la función, si la función se encuentra entre 0 y 0.1, se considera que el valor de la función, está por fuera de 0.1 o por fuera de 0, menos 0.1, es decir, si no está entre 0.1 y menos 0.1, se considera que el valor de la función no es suficientemente pequeño, por lo tanto x, el valor que nos haya dado la raíz, no es aceptable, y luego de las iteraciones se tiene que no hay convergencia. Y al revés, si el valor de la función en modo x sub 0 está entre 0,1 y menos 0,1, pues se considera que es lo suficientemente pequeño
y se considera que el valor de X es aceptable. Y ya se imprime un texto final. Evaluamos la función, ¿no? Tenemos una gráfica aquí, más o menos si acercamos, tenemos que aquí más o menos tenemos que los límites se encuentran entre 0.5, entre menos 0.5 y total vamos a considerar un valor de X igual a menos 1. Valor inicial para los ciclos, menos 1. La tolerancia 0.2%. ¿Y cuántas iteraciones máximo? Máximo 15. Entonces este método de Newton-Raphson, siempre que se consiga un intervalo, se considera un valor inicial aceptable, suele ser muy rápido. Por ejemplo, en nuestro caso solo utilizó 3 iteraciones. Aquí tenemos y pues imprimimos el valor de la función al evaluar X en menos 0.54. tenemos que el valor de la función es muy cercano a 0, prácticamente 0, por lo que se considera que es aceptable. Nuevamente lo ejecutaremos para validar que si es 0.50. Aquí tenemos, la memoria nos dice que es menos 0.5495. Vamos a acercarnos a ese valor. Aquí. Menos 0.54. Prácticamente menos 0.55. Menos 0.55 por aquí. Tenemos que el menos 0.55, el valor de la función es prácticamente 0. Ahí podemos ver. Sabemos que el método de la secante es muy similar a Newton-Raphson, solo que si no podemos calcular el valor de la derivada porque resulta muy compleja, en nuestro caso no es así, vamos a utilizar la misma función. Pero en el caso de que la derivada resultara muy compleja, pues se puede calcular la aproximación de esta derivada. Nuevamente, si incluyen las mismas librerías, se importa lo mismo pues para las gráficas. Se define pues la función x a la 3 menos 10. Nuevamente pedimos para el método de la secante, pues pedimos un valor inicial de X, un valor secundario. Pues aquí se necesitan dos valores y pues ahí asignamos pues los valores de la función, estos dos valores ingresados, cuántas iteraciones máximas y valor de la tolerancia. Pues aquí validamos que el valor de la función en el límite ingresado primero pues sea distinto de 0, y también para el límite derecho que el error sea mayor que la tolerancia, es decir, todo este ciclo se va a ejecutar mientras no pase esto, que seguramente no pase, no vamos a tener valores exactos. Entonces normalmente lo más a considerar es que el error no sea mayor mientras sea mayor a la tolerancia y el contador sea menor a la cantidad de iteraciones máximas, se va a ejecutar toda esta línea de código. Primero, y es que como esto va a funcionar como denominador, esto va a quedar al final como denominador de toda esta ecuación, eso lo vimos en clase, si es igual a 0, pues eso rompe el ciclo, pues si no vamos a quedar en una indeterminación, se va a llenar, sobresaturar la memoria RAM, entonces que preferiblemente rompa el ciclo. Se calcula el valor aproximado de la derivada, esto fue lo que vimos en clase, se reemplaza un valor de x nuevo, esto lo vimos en clase. Imprimimos pues en pantalla el estado actual de nuestro algoritmo, la iteración, el valor de la función en x sub 1, el valor de la función en x sub 1, el valor de x sub 1 y el error. Se calcula un nuevo error, se reasignan los valores para x sub 0 y x sub 1 y se aumenta el valor al contador. Se imprime pues nuevamente la instrucción de evaluar el valor de x sub 1 con 7 decimales, la función en este valor. Entonces se tiene este valor de función y con un error pues el valor del error. Nuevamente se hace la consideración que se utilizó para Newton-Raphson, y es que si el valor está por fuera del intervalo de menos 0.1 y 0.1, pues el valor no es suficientemente pequeño, esto ya lo designamos nosotros. Y pues en caso contrario, si se encuentra en este intervalo, se considera que para el ejercicio en cuestión el valor de x es aceptable. Deberíamos poner la gráfica acá arriba pues para que el usuario considere valores aproximados, ¿no? Para que haya convergencia. Sin embargo, lo vamos a dejar sin esto.
y vamos a ejecutar. Bueno, valor inicial de x en la función vamos a considerar -1 y el valor de x en el segundo valor pues vamos a considerar 2. La tolerancia 0.2. ¿Cuántas iteraciones máximas? 12. Y pues bueno, observamos que ya el error es menor, pero no hubo convergencia. Tenemos que para x igual a 2, el valor de la función es de 13, no es aproximadamente 0. Aquí se puede evidenciar que no hay convergencia siempre. Nuevamente vamos a ingresar otros valores, qué sé yo. Aquí podemos decir que menos 1.2, menos 0.8, la tolerancia 0.2%, iteraciones máximas 15. Y pues observamos nuevamente no hay convergencia. Miren que se toma un valor de x inmenso, un valor de y aún más grande, porcentaje de error de casi 100%. Así que en este caso, observemos los valores que nos dio la función, son valores inmensos. En este caso pues no se llegó a un error mínimo, pero ¿qué pasó? Ya se cumplieron el límite máximo de tolerancia. Entonces pues como no disponemos ahora mismo de la gráfica, o si la tenemos aquí, bueno, aquí podemos ver qué valores debemos considerar. Vamos a ver qué valores de x nos conviene, donde hay una raíz que tenemos que estos valores tienen que ser entre 2.1 y 2.2. Vamos nuevamente, valor inicial 2.1, valor final 2.2, una tolerancia 0.2, 15 iteraciones. Y aquí tenemos que aunque bueno, ya se abusó del error, ya el error es menor, aunque para la consideración que tenemos el valor no es suficientemente pequeño, pues ahora tenemos un valor más aproximado a 0. El valor de x sería de 2.16, el valor de la función es 0.18. Ya se pasó la línea del error, porcentaje de error a considerar, por lo que, bueno, no sé, no va a valer el valor de y de la función, pero es un valor aceptable. Lo que podemos hacer nuevamente es considerar un porcentaje de error menor todavía. 2.1, 2.2 y ahora un error mucho menor, máximo iteraciones de 15, y veamos que ahora tenemos un valor de x, bueno, prácticamente el mismo, solo que el error es menor, pero es un valor bastante pequeño. Podríamos cambiar la función a una función cuadrática y observaríamos que sí hay convergencia. El método de la iteración de puntos simples, definimos la función esto nuevamente como en un pasado, lo mismo para las gráficas y el trabajo de números. Definimos la función f de x 4x al cuadrado menos 15x menos 5, despejamos x, lo declaramos como g de x. Esto es importante, despejamos x, el despeje se puede hacer a mano y evidentemente tendremos que x va a ser igual a 4x al cuadrado menos 5 sobre 15, pues se pide el valor inicial de x, la tolerancia, 0.2 en nuestro caso, cantidad de iteraciones máximas, lo mismo que antes, en una función, una variable y sub 1 que va a ser igual a evaluar la función en valor de x inicial, contador para las iteraciones, se validará pues que no hayamos ingresado directamente la raíz como x inicial, que el error sea mayor a la tolerancia, todo esto se va a ejecutar mientras el error sea mayor a la tolerancia, y que el contador sea menor a la cantidad de iteraciones, pues no vamos a encontrarnos en ciclo infinito. Esto de aquí nuevamente es prácticamente despreciable. En caso de que inicialmente no sea así, esto ya prácticamente lo va a despreciar, pues no se va a tener un valor exacto de 0. Nuevamente hacemos lo que se vio en clase, ¿no? Se le asigna valor de x nuevo a x igual a todo esto, se reemplaza con x inicial, se evalúa todo esto,
y nuevo va a ser igual a evaluar la función f de x en el valor de x nuevo. Se imprimen las instrucciones de cómo está el estado de la función, se calcula un nuevo error, se le asigna x inicial, valor de x inicial para alterar y sub 1, valor de x nuevo, y se aumenta el contador. Y al final pues validamos si directamente encontramos la raíz. Aquí está. Si la función es exactamente igual a 0, pues seguramente no sea así. Nos dice que la raíz es x inicial. Si no, si nos dice que el error es menor a la tolerancia, pues se dice que x inicial es una aproximación a la raíz. Si no, pues la función no va a converger. Es decir, si el error que tenemos es menor al valor de la tolerancia ingresada, debería x inicial ser una aproximación a la raíz, pues con el error correspondiente. Pues ya esto es un f-string, se imprime, ¿no?, el fin del programa y todo eso. Esto no requiere mucha explicación, y pues aquí se muestra la gráfica. Evaluemos. El valor inicial para las iteraciones, digamos que 1. La tolerancia del ejercicio 0.02%. ¿Cuántas iteraciones máximas se van a considerar? Eso sería 0.02%. Iteraciones máximas se van a considerar, pues digamos que 10. Y aquí está. Si converge, tenemos que menos 0.30, valor aproximado a la raíz, y y toma pues el valor. No, este es el error. Un error muy pequeño. Y si vamos a la función, tenemos que menos 0.3080. Vamos a acercar un poco. Menos 0.3080 sería aquí más o menos. Menos 0.30. Menos 0.30. 30. Volvemos. Menos 0.3080. 0.30 aquí. 0.30. 80 por aquí. Aquí tenemos menos 0.3080. El valor. Me pasé. Nuevamente 0.30 aquí, por aquí, por aquí más o menos, menos 0.3080 por aquí. La función toma prácticamente un valor de 0, por lo que el método converge.